Imagina un mundo lleno de posibilidades, donde tu talento y tu pasión puedan llevarte tan lejos como tú quieras. Bienvenidos al podcast Educación Inteligente. La educación es esa herramienta poderosa que te puede llevar a escalar los límites más altos de tu imaginación. Es momento de derrumbar la educación obsoleta. Es momento de una educación inteligente. Educación Inteligente, el podcast. Hola, bienvenidos a nuestro podcast en el episodio 3, Educación Inteligente. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que puede causar un poco de revuelo y tal vez un poco de incomodidad, pero creo es justo que se tiene que hablar, ¿no? Que son las red flags de las escuelas. Creo que la pandemia vino a poner el foco rojo en aquellas prácticas docentes, aquellas prácticas escolares que definitivamente no están funcionando y realmente vinieron a potencializar qué es aquello que tenemos que cambiar las instituciones, los docentes y la práctica en general escolar. Hola Valerie, bienvenida a este podcast en nuestro episodio 3. Un episodio más hablando de la educación y en esta ocasión nos toca, porque nos toca, tocar el tema de la pandemia y la educación. Sinceramente, la pandemia vino a cambiar muchas cosas, yo creo que en muchos sistemas educativos, y quizá la mayoría de la gente que nos está escuchando en casa tiene la versión del alumno y el papá de cómo vivieron la pandemia, ¿no? Pero yo creo que pocos directivos de escuela se sientan en un podcast a hablar de cómo lo vivió la escuela, qué retos representó para las instituciones educativas atravesar por una pandemia y tener que modificar muchas cosas. Quizá muchas escuelas no estaban listas para un cambio de esta naturaleza, para afrontarlo, ni en temas de infraestructura, ni en temas de conocimientos, ni de tecnología, es más, ni de inteligencia emocional para poder afrontar algo tan fuerte. Entonces, hoy vamos a poner sobre la mesa esta pandemia vista desde el lado de las escuelas, qué nos obligó a hacer, qué nos obligó a modificar, pero lo más importante, qué nos obligó a ver sobre los errores que estaban puestos ya en la educación. Definitivamente, yo creo que la pandemia no vino a traer nuevos errores, simplemente vino como una pequeña lupa a evidenciar aquellos errores. Una gran lupa. O más bien gran lupa, sí, que vino a evidenciar aquellos errores que llevaban años cometiéndose, años asumiendo que era la manera de impartir educación y que era lo que se tenía que hacer porque una escuela se dedicaba exclusivamente a eso, ¿no? Creo que la pandemia, si bien no importa lo que te dediques, no importa la profesión que tengas, no importa dónde te desarrolles, algo en lo que coincidimos la mayoría es que la pandemia nos vino a sacar de nuestra zona de confort. Pero ahora imagínate salir de tu zona de confort en una institución que lleva miles de años funcionando de la misma manera. Y a esto me refiero con el sistema educativo. Llevamos cientos de años y miles de años trabajando de la misma manera, haciendo las cosas muy similares y con, yo digo, cambios de tortuga. Muy lentos, poco a poco, sin mover muchos engranes, ¿no? Y de repente, de la noche a la mañana, la pandemia nos pone un freno y nos dice, así no podemos seguir funcionando. Tenemos que cambiar, tenemos que actualizarnos, tenemos que modernizarnos. Y hubo escuelas que estuvimos dispuestas a afrontar esto, como el Liceo Español de México, a adaptarnos y a flexibilizarnos, pero también hubo sistemas educativos y escuelas que lamentablemente no vieron esto como una oportunidad, ¿no? Se perdieron la oportunidad de tal vez crecer, avanzar o desarrollarse en un contexto que nos estaba pidiendo eso, flexibilidad, adaptabilidad y precisamente responder a un cambio. Completamente. La tragedia de las escuelas que tuvieron que cerrar ante la pandemia no solamente fue una situación social, económico, sino también estamos hablando de estos cientos de alumnos que se quedaron sin institución educativa, porque simplemente no se pudo afrontar la situación. Y esto que dices de la escuela cambia a pasos de tortuga, yo te puedo decir, simplemente hace 100 años, lo que nosotros, o lo que la humanidad conocía, por ejemplo, como medio de comunicación, el teléfono, era completamente distinto a lo que hoy día tenemos en nuestras manos. Nada que ver, es que esto ha cambiado de una forma extraordinaria, impresionante, ¿no? Y eso lo podemos ver también con la televisión y con muchas otras cosas que hace 100 años se veían completamente distintas a como se ven hoy día. Pero si pudiésemos viajar en el tiempo hoy tú y yo a una escuela hace 100 años, se vería muy similar a lo que hoy conocemos como escuelas también. Así de lento cambia la educación. Así de lento. Entonces, ¿qué pasa? Pues llega una pandemia y dice, pues lo que no cambiaste en 100 años, lo vas a tener que evolucionar en 2.
y las escuelas tuvimos que decir sí o no, estás listo para este reto, ¿no? Lo que no se modificó en 100 años lo vas a tener que hacer en este instante si es que quieres seguir con este camino, ¿no? Las escuelas privadas así lo tuvimos que asumir y las escuelas públicas, pues mira, hicieron lo que pudieron, ¿no? A costa obviamente de los alumnos, pero ¿qué se tuvo que hacer exactamente? ¿Qué fue lo que evidenció exactamente? Esta lupa de la que hablas, llamada pandemia, ¿en qué puso el foco? Pues en todo lo que ya se estaba haciendo mal, pero que no se había cuestionado nunca, porque dentro de un edificio educativo, pues pasa lo que los papás asumen que pasa lo que debe pasar y todo el mundo hace lo que cree que tiene que pasar, pero cuando te quitan el edificio y tu clase o tus clases, tu escuela se traspasa a las casas de tus alumnos, pues es como si te quedaras al desnudo, ¿no? Todo el mundo se da cuenta de lo que pasa en tus salones, todo el mundo se da cuenta de lo preparados que están tus maestros, todo el mundo se da cuenta de la esencia que había dentro de la escuela. Y fue lamentable lo que se dejó ver en muchos casos, en muchas escuelas y en muchos maestros. Claro, definitivamente, porque esta famosa frase de lo que sucede en Las Vegas se queda en Las Vegas pasaba en la escuela, lo que sucede en la escuela se queda en la escuela. El alumno llegaba, el maestro era dueña y señora de su salón de clases, y lo que sucedía ahí no llegaba siempre en la misma veracidad a casa, no llegaba exactamente en la misma información. Es más, ni siquiera a veces se podía constatar si el alumno estaba aprendiendo en un salón de clases, ¿no? Y literalmente, de estar encerrados en nuestro salón de clases, asumiendo que lo que estábamos haciendo estaba bien, de repente la pandemia nos lleva a la casa de los estudiantes, en donde nos escucha todo mundo, ¿no? Y no sé si a ti te pasó en tus clases, pero a mí también me pasaba mucho en mis clases de repente que no tenías a un alumno, tenías a 3, 4 alumnos en la misma casa, porque tu clase, tu sesión la estaba escuchando su mamá, la estaba escuchando su papá, su hermanito, y obviamente tal vez podrías inspirarlos y aprender, y que ellos aprendieran contigo, o tal vez podían darse cuenta de lo que tú estabas haciendo no era lo que ellos esperaban para sus hijos. Completamente. Cuando estábamos en edificio, ¿qué pasaba? Pues el alumno no aprende, el alumno reprueba, pero nunca se ponía en tela de juicio si el maestro enseñaba o no enseñaba, o si el maestro era bueno para inspirar a sus estudiantes o no. Casi siempre la responsabilidad del rezago educativo se da en el alumno es mal estudiante, el alumno no aprende lo que se le enseña en clase, ¿no? Y rara vez se responsabiliza a un adulto del fallo, ¿no? De qué tan bueno es este maestro para inspirar a sus alumnos a querer aprender. ¿Nos pagan por enseñar o nos pagan porque nuestros alumnos aprendan? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuál es realmente la función del maestro? ¿Enseñar o que sus alumnos aprendan? Y cuando llegó la pandemia y nos sacaron de los edificios y nos metieron a las casas de nuestros alumnos, pues creo que eso es como si se hubiera clarificado el agua, ¿no? Los papás pudieron observar y decir, pues es que ni yo le entiendo al maestro, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, a mí me tocó escuchar en el Liceo Español de México muchos papás diciendo, maestra, estoy aprendiendo de emprendedurismo, estoy aprendiendo de negocios, estoy aprendiendo de filosofía, estoy aprendiendo de psicología, porque es que yo estoy trabajando, pero cuando escucho lo que mi hijo está escuchando en clase, es que yo tengo que voltear a ver qué dice el maestro, ¿no? También pasó muchos maestros con episodios de ansiedad porque decían, es que en mi clase yo garantizo que ningún alumno saque el celular y grabe, pero en casa yo no sé quién me está escuchando en casa, ¿no? Empezó a existir una fobia entre los maestros a hacernos virales, a decir, me voy a equivocar y voy a ser viral en algún momento y voy a estar expuesto a nivel nacional por un error que cometa o por una cosa chusca que pase en mi casa, por algo que, pues sí, finalmente también los maestros estábamos en la intimidad de nuestras casas compartiendo con nuestros alumnos. Si no pasaba el de los tamales, pasaba el del gas, si no pasaba el de fierro viejo y tuvimos que aprender de la vulnerabilidad también. A las escuelas nos tocó y a los maestros nos tocó aprender de la vulnerabilidad, de decir, necesito más recursos, ¿no? Necesito más recursos tecnológicos, necesito aprender acerca de cómo acercarme a mis alumnos en entornos digitales, pero también necesito resiliencia e inteligencia emocional para afrontar una incertidumbre y todavía dar seguridad a mis estudiantes. Claro, definitivamente esta pandemia vino a mostrarnos algo que tal vez ya sabíamos,
que la educación estaba siendo un poco obsoleta, no estaba avanzando al ritmo que estaba avanzando la sociedad, la tecnología, las empresas, y la pandemia vino a poner el foco precisamente a aquello que estaba ralentizando la educación, ¿no? Sí. Y precisamente después de un autoanálisis primero que hicimos en Liceo Español de México y después lo contrastamos con otras instituciones, es que podemos detectar estas famosas red flags, ¿no? ¿Y qué es una red flag cuando decimos una red flag? Pues son estas banderitas de alerta que algo no está funcionando en un sistema, ¿no? Esto lo escuchamos mucho en redes sociales con los adolescentes, de las red flags de los novios tóxicos, las red flags de no sé qué. Pues ahora vamos a poner a las escuelas en las red flags. ¿Qué es lo que no está funcionando? ¿Cuáles son estas banderitas de alerta que a ti te pueden servir si eres profesor, docente de una institución que detectas estas red flags? Si tú eres papá o mamá de un alumno que estudia en una institución y estas red flags te hacen sentido con algo que está pasando en la escuela de tus hijos, o bien si tú eres un alumno, alumna, y estás viviendo esta experiencia en tu salón o en tu escuela, ¿no? Entonces vamos a hablar de estas red flags y exactamente cómo detectarlas y cuál tendría que ser una solución a este problema, ¿no? Valerie, ¿cuál es la primera red flags que tú consideras que sí o sí se tiene que cambiar en la educación? Bueno, yo creo que lo primero que detectamos cuando pasó la pandemia es entender que la escuela no es un edificio. Eso me parece de lo más fuerte porque nosotros creemos que la escuela es el edificio donde estudian, donde habitan nuestros salones y nuestros estudiantes y maestros. Y cuando nos dimos cuenta que la escuela no depende de un edificio, sino depende de una relación que existe entre la comunidad, que depende de la fidelidad que tengan los alumnos a sus maestros y de la capacidad que tengan los maestros para sostener, inspirar y atrapar a sus alumnos apasionados por seguir aprendiendo y seguirse cultivando. Eso es la escuela. Y el que las escuelas crean que solo del edificio depende la educación, que sí, claro que tiene que estar bonito y tiene que ser cómodo y tiene que ser un lugar donde dé gusto estar. Pero no es la esencia de la educación. La esencia de la educación es cultivar la pasión de los alumnos por seguir aprendiendo, pero también la inteligencia emocional de los maestros para acompañar a sus alumnos en este tipo de momentos y saber que la escuela en realidad coexiste gracias a esta interacción, más allá de un edificio. Entonces, para mí, una institución que no haya podido hacer este vínculo, que se puede utilizar en el edificio, pero también se puede utilizar en casa, desde casa, pero también se podría utilizar en un parque, en un museo, en cualquier otro lado. Eso sería lo valioso de la educación, que más que pensar que sí es importante, pero más que pensar en el edificio, pensar en esta relación e interacción entre alumnos y maestros. Claro, si trasladamos esto a los orígenes de la educación, es que en realidad aprendíamos en comunidad. Claro. Aprendíamos precisamente a través de vínculos sociales que nos impulsaban a desarrollar nuestra creatividad, nuestra curiosidad y nuestros talentos. En algún momento se perdió un poco de vista esto y empezamos a analizar o a reflexionar que la escuela en realidad es el edificio, ¿no? Y entre más grande, y si tiene cancha de tenis, y si tiene cancha de fútbol, y si tiene 3 albercas olímpicas, es una super escuela. Pero la realidad, el propósito de la educación siempre está en la relación, como tú bien dices, entre alumnos y profesores. Esta dinámica, esta tribu, esta convivencia que se puede hacer en un grupo, en una comunidad, es donde se da el verdadero aprendizaje. Así es. Otra red flag que creo que nos puede hacer bastante ruido y creo que la detectamos justo a tiempo fue precisamente en donde las escuelas priorizan la entrega de tareas o la entrega de trabajos al aprendizaje, en donde las escuelas se preocupan más porque el alumno tenga la evidencia de que hizo la tarea que realmente ver si el alumno está aprendiendo y está acompañándose por el profesor. Creo que precisamente esa red flag vino a dar la vuelta de 180 grados a las instituciones educativas, ¿no? Yo recuerdo muchos mensajes en redes sociales de jóvenes que se estresaban y se abrumaban bastante por el tema de es que todo el día me la paso haciendo tareas, todo el día me la paso entregando, puliendo mis cuadernos, pero no estoy aprendiendo, no estoy realmente cultivando un aprendizaje porque lo único que me van a evaluar es la entrega de una tarea. Claro, y en la pandemia además tengo que estar toda la mañana conectado a mis clases virtuales y luego toda la tarde en la computadora haciendo tareas. Ahí sí creo que la mayoría de las escuelas se enfrentó con esta realidad de si le estábamos dando tanto valor a la entrega de resultados, pero por cuestiones
mundiales. No se puede exigir a los alumnos resultado, porque simplemente no podemos garantizar, por ejemplo, que todos tengan servicio de internet, que todos tengan computadora, que todos tengan tiempo, que en casa no haya nadie enfermo, que hay una situación económica viable para tener recursos y hacer esas tareas. Todo esto desaparece, pero mi escuela solo prioriza, o yo como maestro solo priorizo algo tangible para decir, algo que haya producido el alumno para poder decir si él aprendió o no. Claro, y aquí te pongo una pregunta sobre la mesa. ¿Un alumno aprende solamente haciendo tareas? Si buscas una escuela donde además de la prepa aprendas sobre idiomas, diseño web, fotografía y marketing, somos la opción para ti. Pide informes ahora. Liceo Español de México. LEM. Que si el alumno aprende solo haciendo tareas, yo creo que definitivamente no. Depende qué tareas, pero si estamos hablando de la educación tradicional, definitivamente no. O sea, hoy día hay tantas plataformas para hacer tareas y tantas formas de hacer tareas sin profundizar en un tema. Estamos tan acostumbrados a siempre las mismas tareas y siempre la misma expresión del conocimiento que creo que son más inteligentes que eso, ¿me explico? O sea, nos sobrepasan en ese sentido los docentes. Yo creo que sí es posible aprender haciendo tareas, siempre y cuando las tareas sean inteligentes y sean pensadas para poder expresar el conocimiento de diferentes maneras. No solamente escribiendo reseñas o haciendo debates o haciendo investigaciones, sino hay tantas otras formas de expresar la inteligencia y el conocimiento que creo que nos quedamos muy cortos los profesores con el tipo de tareas que normalmente esperamos de nuestros alumnos. Claro, como que a veces falta creatividad hasta para diseñar una tarea, ¿no? Cierto. ¿Qué hicimos aquí en el Liceo Español de México cuando detectamos esa red flag? Yo me acuerdo perfecto en el momento que dijimos, nuestros alumnos están centrándose más en cumplir una tarea que en realmente aprender lo que el maestro está enseñando. Uh-huh. Entonces ahí fue como la primera palomita que desarrollamos en educación inteligente. Vamos a cambiar la forma de ver las tareas. Y precisamente aquí diseñamos dos tipos de tareas, la tarea tipo A y la tarea tipo B, ¿no? En donde la tarea tipo A está enfocada para un aprendizaje mucho más racional, donde el alumno analiza, escribe, analiza un tema en específico y desarrolla una idea a partir de ese análisis, ¿no? Como puede ser un ensayo, un cuestionario, una entrevista de profundidad, un mapa mental, pero también desarrollamos la tarea tipo B, que tiene que ver con la parte más creativa, la parte más imaginativa, en donde el alumno puede expresarse a través de una expresión artística, a través de un juego, a través precisamente de una actividad más lúdica. Y es ahí donde precisamente fue, yo creo, la primera vez, y ahí te voy a ser súper honesta, que yo disfruté diseñando una tarea, porque literalmente no era verlo como el castigo que le dejo a mis alumnos de decir, solamente te dejo esta tarea porque tengo que dejarte tarea, porque no sé si ustedes sepan, pero la friega para el maestro es calificar esas tareas, sí, claro, sino cómo me divierto contigo mientras tú aprendes, cómo desarrollamos algo juntos en donde los dos aprendamos y desarrollemos la parte creativa. Y creo que esa fue precisamente la primera vez que detectamos cómo el foco de la educación a veces está en la entrega de tareas, sí, pero no en el aprendizaje, ¿no? Y aquí en Liceo Español de México decidimos darle la vuelta a esa red flag a través de tareas creativas, inventivas. Hicimos, me acuerdo muchísimo de las tareas tipo B de algunos alumnos que inventaron juegos, como el 100 mexicanos dijeron para el aprendizaje, cierto, donde crearon loterías, donde crearon incluso con una clase de historia, creo que crearon un rap sobre la Revolución Mexicana y estuvo genial ese rap, porque prácticamente encontramos una manera divertida de expresar nuestro aprendizaje. Ahora, podemos decir, ¿qué es más valioso? ¿Escribir un ensayo sobre la Revolución Mexicana o escribir un rap? Para mí el rap me encantó. Por supuesto, eso es que son formas de expresión del mismo conocimiento, pero completamente adaptadas a las necesidades, a los gustos, a las pasiones de los adolescentes. Y cuando hacen ese tipo de tareas, claro que integran mucho más fácil el conocimiento porque está aterrizado en el terreno de los alumnos y no en el terreno del docente, ¿no? A mí me ha tocado ver también tareas súper creativas, canciones de reggaetón, explicando temas como, por ejemplo, la sexualidad humana, que es un tema de desarrollo humano.
Y realmente les damos la oportunidad de explorar todos los tipos de inteligencias que ellos tienen. Para mí, este cambio en educación inteligente, cuando hicimos que se diseñara una carpeta de tareas para cada una de las inteligencias, donde no se mermara al alumno creativo, pidiéndole que se meta a la caja de un ensayo, pero que al chico que le gusta expresarse a través de los ensayos, de las palabras, tampoco se pierda la oportunidad de seguir aprendiendo así. Y también darles la oportunidad a los chicos de que elijan cómo quiero expresar mi conocimiento. Lo quiero expresar de esta manera formal, pero también puedo hacerlo de esta forma creativa y es igualmente válido porque no solo estoy expresando mi conocimiento, sino estoy poniendo en práctica mi talento para dibujar, mi talento para pintar, mi talento para hacer una escultura, mi talento para debatir y pelear. Bueno, pues si también te gusta debatir y pelear, hagamos un debate sobre el tema. Para mí también una red flag de una escuela es que su sistema de entrega de tareas sea tradicional, exactamente como hace 100 años. Las mismas tareas, ensayos, mapas mentales, siempre el mismo formato y no se permita la expresión natural de cada estudiante. Claro, yo recuerdo lo que odiaba mientras era estudiante era que te obligaban a forrar tus cuadernos del color que el maestro prefería, que la forma de escribir, la forma de presentar tus apuntes era como el maestro prefería recibir esa información y tu parte creativa como que no era tan valorada, no era tan importante para el aprendizaje. Otra vez, escuelas pensadas para los maestros. Otra vez, sistemas pensados para los adultos, para que los adultos estén cómodos recibiendo el mismo tipo de tareas, calificando el mismo tipo de tareas, que haya una rúbrica de calificación que aplique para todos los alumnos, porque eso es lo que pasa. Tienes una rúbrica de evaluación donde están los ítems que tienes que observar en cada tarea y como todas las tareas son iguales, tú solamente tienes que palomear. ¿Eso a quién le beneficia? Al maestro, pero no está beneficiando, no está pensado en el protagonista de la educación. Que es el alumno. ¿Qué otra red flag encuentras en las escuelas? ¿Qué es aquello que definitivamente sigue pasando y ya a estas alturas, lo que nos vino a enseñar la pandemia, no debería estar pasando? Para mí, dejar de invertir en educación emocional. Eso me pareció gravísimo observarlo, el decir, no estamos preparados para nada. O sea, si las cosas se salen de control, que es lo más probable que pase en nuestro planeta, ¿no? Que las cosas tienden a salirse de control, pero no estar preparados emocionalmente para afrontar un cambio tan drástico, me pareció como un foco bien rojo, porque no solo por los alumnos, sino también por los docentes, ¿no? Es que los primeros que entraron en ansiedad fueron los maestros. Aquí en Liceo Español de México, durante la pandemia, tuvimos que diseñar cursos de afrontar la ansiedad y la depresión, primero para los maestros, y darles herramientas para que ellos estuvieran estables emocionalmente, resilientes emocionalmente durante esta pandemia, y luego ellos pudieran ser el puerto seguro para los alumnos. Me parece grave que a estas alturas todavía no se tome en cuenta como una prioridad hacer actividades, tener clases y tener ejercicios de resiliencia e inteligencia emocional. La pandemia nos vino a enseñar que es necesaria porque mucha de la deserción y mucho de la frustración de las escuelas y maestros no vino solo del cambio en sí, sino vino de cómo afrontaron el cambio las personas involucradas. Eso hizo toda la diferencia. No solo cómo tuvimos que evolucionar a la parte más tecnológica y a dar clases en la privacidad de nuestra casa, los maestros que somos papás, a que nuestros hijos tomaran clase mientras nosotros dábamos clase, ¿no? En casa todo mundo en caos. Sí, eso fue, pero también el 90% del éxito o fracaso de ese cambio fue cómo afrontamos el cambio y cuántas herramientas emocionales tuvimos para afrontar el cambio, tanto alumnos como maestros. Para mí una escuela consciente tendría que priorizar que no solo los alumnos, sino también los maestros tengan inteligencia emocional y que no sea clase de matemáticas únicamente, sino que dentro de la clase de matemáticas también se promueva inteligencia emocional y así en todas las clases, porque va a ser una habilidad blanda indispensable para un mundo que cambia tan rápido como nuestro mundo. Justo como dices, la adaptabilidad al cambio precisamente es tu capacidad de gestionar tus emociones cuando los cambios se presentan. Y obviamente, ¿qué nos vino a enseñar la pandemia? Tal vez la poca preparación que teníamos para afrontar un cambio. Si la pandemia te generó ansiedad, incertidumbre, temor a lo desconocido,
La mayoría lo experimentamos, ¿no? Pero el punto es cómo afrontamos esas emociones, cómo vivimos esas emociones, y ahora traslada esto al entorno escolar donde convives con niños o adolescentes que experimentan esto tal vez 10 veces magnificado por su contexto. Y por las habilidades emocionales que tienen acorde a su edad. Entonces, obviamente, ¿qué vino a mostrar esto en las escuelas? La falta tal vez de preparación de una institución o de los profesores para acompañar a sus alumnos en caso de un problema de ansiedad, de temor a lo desconocido. ¿Cómo puedes pedirle a un alumno que memorice las tablas de multiplicar si está viviendo una crisis de ansiedad? No hay manera de que esas dos actividades coexistan al mismo tiempo, ¿no? Y definitivamente algo que tuvimos que implementar aquí en Liceo Español de México fue ponerle un poquito pausa al contenido y centrarnos en la persona. ¿Qué necesita esta persona? ¿Cómo podemos acompañar al profesor? ¿Cómo podemos acompañar al alumno para que el aprendizaje se pueda dar? Y casualmente esa acción incrementó nuestro nivel educativo. Casualmente el decir prioricemos a la persona, prioricemos al alumno y su salud emocional, hizo que aumentara las calificaciones de nuestros alumnos y que subiéramos el índice de acreditación de materias. Y eso yo creo que es bien importante que los profesores y las escuelas lo tomen en cuenta, porque significa que para que haya aprendizaje nos tenemos que centrar en la persona. Porque no importa que tu currículo sea el mejor. Si tus alumnos tienen miedo, tienen ansiedad, si tus alumnos no están bien emocionalmente, no van a poder aprovechar eso. Si tú crees que tus alumnos son contenedores a los cuales hay que llenarlos de información, mientras no te interesas por la persona que tienes enfrente, eso no es un ambiente propicio para el aprendizaje. Porque es que esto que dijiste me parece medular. Paramos un poco y dijimos, prioricemos la salud emocional y después el aprendizaje. Y casualmente eso nos resultó en mejores índices de aprendizaje en nuestros alumnos y mejor aprovechamiento académico. Definitivamente. Creo que la tercera, más bien la cuarta red flag, yo creo ya vamos. La cuarta red flag que se detectó precisamente es que tanto los conocimientos estaban a la par de los cambios de allá afuera, ¿no? A veces las escuelas jugamos un papel como una burbuja, ¿no? Aquí creemos que el mundo funciona de esta manera y cuando sales de la escuela al mundo laboral, profesional, al mundo que te enfrentas todos los días, te das cuenta que tal vez lo que aprendiste ya no funciona o ya es obsoleto, ¿no? Y esto precisamente la pandemia también lo vino a mostrar, cómo realmente los conocimientos no están priorizados a la actualidad, no están priorizados en las habilidades que se necesitan para encontrar un trabajo, para emprender un negocio, para desarrollarte profesionalmente, sí, ¿no? Y definitivamente fue algo que también en el Liceo Español de México decidimos remasterizar en ese sentido. Si bien ya nosotros traíamos esta cosquillita porque parte de nuestra filosofía aquí es fomentar el emprendedurismo, fomentar el liderazgo, en la pandemia fue, ok, vamos a ponerle 3 rayitas más a esto, porque definitivamente habilidades como habilidades de negociación, gestión de proyectos, emprendedurismo, resiliencia, educación emocional, tienen que ir de la mano con la formación. No puedes enseñarle lo que crees que va a necesitar en el mundo si tu profesor no ha salido y has observado qué está pasando en el mundo. Si no has observado cómo ha cambiado, qué ha evolucionado allá afuera para que eso que está pasando allá lo traslades a tu salón de clases, ¿no? Yo que doy precisamente materias de emprendedurismo, mercadotecnia, detecto mucho eso a veces con colegas en otros colegios que imparten estas mismas materias, que los ejemplos que dan, los casos prácticos, el desarrollo son casos de hace 30, 40 años, 50 años o de empresas que ya murieron y siguen explicándolos en clase. O el ejemplo que les dio a ellos su maestro cuando aprendieron. Exacto. Esta empresa que siempre te ponían en contabilidad, la empresa Patito Feliz SASB, y te ponían el mismo ejemplo que lleva 20, 30 años funcionando, dices, ¿qué tanto realmente eso es prepararlos para el mundo al que van, ¿no? Creo que precisamente una educación inteligente tiene que ser una educación a la vanguardia. ¿Qué está pasando allá afuera? ¿Cuáles son los motores que se están moviendo allá? ¿Qué está sucediendo con toda la inversión en tecnología, con todos los cambios económicos? ¿Qué está pasando ahorita con la web 3.0, los bitcoins y todo este tipo de cosas? Porque eso lo tienes que trasladar a un salón de clases para que el alumno cuando salga no se sienta desconectado del mundo y literalmente no le rompas una burbuja y se dé cuenta que todo lo que aprendió ya no sirve allá afuera. Completamente. Se supone que los estamos educando para el mundo. En teoría, la escuela debería ser el simulacro de la vida real, ¿no? Deberían prepararte para que cuando salgas tengas la capacidad de interactuar en el mundo social. El tema es que los planes educativos no se actualizan con la rapidez con la que el mundo cambia.
que justamente los planes educativos están diseñados para un mundo que hoy día ya no existe. Y por eso es que cuando sales de la universidad estás desorbitado y crees que no has aprendido nada. Es que tú estudias todo eso y te crees tan exitoso por haberlo estudiado, y luego cuando sales al mundo real y te das cuenta que no se puede utilizar porque eso ya pasó, entonces te sientes defraudado. Entonces sientes que el tiempo que estudiaste realmente no funciona y que ahora tienes que seguir estudiando y que ahora tienes que especializarte y aprender nuevas herramientas y aprender y meterte a diplomados y seguir buscando el conocimiento actual que lamentablemente la educación no te ha podido entregar. Claro, y aquí voy a hacer una pausa para que nos escriban en los comentarios si estás viendo este podcast por Facebook, por Instagram, por YouTube. ¿Qué educación o qué aprendizaje se quedó obsoleto cuando tú saliste al mundo? ¿Qué te enseñaron en la escuela que cuando saliste al mundo te diste cuenta que ya no servía para absolutamente nada lo que te enseñaron, ¿no? Porque esta es una realidad latente en muchas instituciones que no se actualizan. Personalmente yo en mis materias literalmente lo que tuve que hacer fue el 2020-2021 actualizarme a mí para poderme actualizar con mis alumnos, ¿no? Y ahorita los alumnos de emprendedurismo en LEM están viendo temas como marketing digital, diseño de plataformas web, están viendo precisamente podcasting y todo lo que estamos haciendo aquí porque sabemos que son habilidades que van a necesitar el día de mañana en su contexto profesional. Claro, completamente. Y la última red flag que tú consideras que se necesitaría o cambiar o erradicar de las escuelas, ¿cuál crees que sea? Para mí otra cosa que me pareció fuerte entender con la pandemia, bueno, ver claramente, porque así sentí que la pandemia nos clarificó el escenario educativo que se requiere en la actualidad, fue creer que es el alumno quien tiene que venir al territorio de la escuela y del maestro. O sea, es decir, que yo soy maestro y que ellos tienen que venir a donde yo estoy cómodo, donde yo me sé mover, a mi entorno seguro, y desde mi entorno seguro yo sí les enseño, ¿no? Y no al revés, y no nosotros como adultos ir al territorio, ir al mundo de mis estudiantes para poder hablarles en su idioma y desde su mundo. Yo creo que fuimos de las pocas escuelas que le apostó a las redes sociales, a interactuar con los alumnos desde una red social. En muchas escuelas, por miedo justamente a la exposición, a hacernos virales por algo que no queremos hacernos virales, a que se ridiculice el trabajo docente, se quedaron solamente en plataformas educativas en el momento de pasar a la pandemia o al mundo digital. Nosotros en liceo utilizamos las herramientas educativas más actualizadas también para interactuar académicamente con nuestros alumnos, pero también decidimos entrar al mundo de nuestros alumnos a través de redes sociales. O sea, yo me acuerdo que en las juntas, cuando estábamos entrando al momento de tener que elegir o de las decisiones mundiales de ya no podemos volver a las aulas físicas, en las juntas poníamos sobre la mesa ¿cómo vamos a hacer para que no importa en qué condiciones socioeconómicas y culturales de esas condiciones sean nuestros alumnos, cómo vamos a hacer para que nadie se quede fuera? Es que nadie se tiene que quedar fuera. No importa si no tienes computadora en tu casa, si tienes un internet deficiente, no importa si estás en otro estado, nadie se puede quedar fuera. Y en esas juntas determinamos que no podíamos esperar que ellos se acercaran a las plataformas educativas de la escuela, sino que nosotros teníamos que ir a donde estaban. ¿Y dónde estaban? En las redes sociales. Entonces dijimos, tenemos que ir a las redes sociales, tenemos que perder el miedo de interactuar con nuestros alumnos en su territorio y acercarnos humildemente y vulnerablemente a donde ellos están, porque nadie se puede quedar fuera del proceso educativo, aunque exista una pandemia mundial. Entonces creo que eso fue muy valioso. Creo que eso hizo una relación mucho más estrecha entre los alumnos y maestros. Los alumnos entendieron a sus maestros como seres vulnerables, pero que también eran personas que los estaban acompañando y que no los iban a dejar solos y que los iban a ir a buscar a donde tuvieran que buscarlos. Yo me siento muy orgullosa de poder decir que no tuvimos deserción. Que los alumnos que entraron a pandemia con nosotros hoy día están a unos meses de terminar su carrera, de graduarse de la preparatoria juntos. ¿Por qué? Porque nos interesamos por ellos, los fuimos a buscar, fuimos a donde ellos estaban, en las redes sociales, plataformas educativas, pero tenemos que cubrir todos los flancos, porque si no, los alumnos se van. Claro, y definitivamente creo que eso ha hecho todo el cambio y toda la diferencia con educación inteligente. Fue
acercarnos a ellos. Es decir, ¿dónde estás tú? ¿Dónde consumes información? Y me acerco a ti de esa manera para que no te pierdas este mensaje, no te pierdas esta información tan valiosa y este aprendizaje. La realidad es que la educación, tenemos que quitarnos un poquito el tabique de prepotencia y darnos cuenta que a veces la educación es bidireccional. Nosotros aprendemos de ellos así como ellos aprenden de nosotros. Tenemos que quitarnos el lugar de yo soy el dador de conocimiento y ellos solamente reciben información, ¿no? Completamente. Si tú te pones en el papel de puedo aprender de mis alumnos, una forma diferente de comunicarme, una forma diferente de conectar con ellos a través de herramientas digitales diferentes, haces toda la diferencia para que se cree entonces, ahora sí, como en la primera red flag, una comunidad de aprendizaje, en donde no esperan que toda la información o que toda la sabiduría venga de un profesor, sino que también como profesores a veces reconocer, esto tal vez no lo domino, pero tú alumno sí, ¿por qué no me enseñas? ¿Por qué no me enseñas esta habilidad llamada redes sociales, llamada interacción a través de plataformas digitales, para que yo pueda estar más cercano a ti en tu proceso de aprendizaje? Lo que llamamos nosotros maestros todoterreno. O sea, soy maestro, pero soy maestro todoterreno. No soy maestro de aula, soy maestro de mis alumnos. Y eso significa que voy a donde ellos estén. Y a mí me gustaría agregar una última red flag que me parece también bien importante en las escuelas, que es el trabajo en casa, el trabajo con los papás. Todas las escuelas deberíamos estar trabajando con los papás también, porque querer cambiar el mundo, cambiándoles la visión a nuestros estudiantes, es tantito utópico, si no queremos también inspirar a las personas que están a cargo de ellos. Para mí ha sido de lo más importante también que hemos hecho en Liceo Español de México, hacer programas que involucren a los papás también, programas que involucren la inteligencia emocional parental, para que nuestros alumnos tengan un respaldo en casa y entonces empiecen realmente a hacer cambios a favor de los estudiantes. Nosotros tenemos un programa que se llama Programa Armonía Familiar, Sintonizando Padres con Hijos, que es justamente eso, enseñarles a los papás que la adolescencia no es un malestar que aqueja a sus hijos, no es una enfermedad que aqueja a sus hijos, sino es una etapa maravillosa que si aprendemos a sacarle provecho, lo vamos a hacer. Entonces a los papás también los sintonizamos con los valores de la institución y los utilizamos como aliados de sus hijos para poder desarrollar inteligencia emocional como familia, luego como estudiante y luego como escuela, porque nosotros no solo somos responsables de los estudiantes que están en nuestro salón de clases, sino tenemos que saber que somos capaces de impactar y de inspirar a familias completas. Claro, recuerdo perfectamente una frase que creo que voy a hacer honor a quien honor merecen, Alfonso Mendicoa, fundador y parte del Consejo Directivo del Liceo Español de México, que habla precisamente, ¿no?, que la educación es como una mesa de 3 patitas, que está precisamente el cuerpo docente, todos los que nos dedicamos a transmitir conocimiento, los alumnos y los padres de familia, y que esta combinación es lo que hace toda la diferencia en una formación integral o en un aprendizaje para la vida. Sí. Creo que precisamente con esto detectamos cuáles son las principales banderas rojas que tú como institución educativa, si estás viendo esto como director, como profesor, puedes cambiar en una institución si efectivamente las detectas. Si tú como papá o mamá de un hijo adolescente, en la escuela en la que están tus hijos, observas esto, son áreas de mejora que la institución puede hacer para mejorar. Y si tú, alumno, estás en una escuela donde ves estas banderas rojas, también sepas que son áreas de oportunidad que las escuelas pueden mejorar, ¿no? Aquí en Liceo Español de México hemos invertido mucho esfuerzo, mucho tiempo, mucha preparación, porque sabemos que lo más importante para nosotros es y serán los alumnos. Entonces, todo lo que hacemos, la forma en que nos actualizamos, la forma en que traemos esta versatilidad a la educación es precisamente porque queremos cada vez más alumnos plenos, felices, contentos y seguros de sí para transformar sus vidas y transformar la educación. Les agradecemos muchísimo que se hayan conectado con nosotros en este episodio. Les mandamos un fuerte abrazo y comparte este episodio con personas que creas que le puedan servir para mejorar sus instituciones, mejorar su práctica docente o mejorar su dinámica familiar. Les mandamos un fuerte abrazo a todos y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Educación Inteligente, el podcast. Este programa es patrocinado por Liceo Español de México, Preparatoria y Bachillerato Tecnológico.